¿Qué, ya inicia? Listo. Mija, ¿cómo está? Muy bien. Chóquela. La verdad que no sé ni cómo comenzar este video. Primeramente saludando a todos ustedes y agradeciéndoles que en estos 7 meses que mi papi ya no está con nosotros, nos han brindado un apoyo muy bonito a mí y a mis hermanos, a mi mamá. Creo que la gran familia que tenía mi papi eran todos ustedes y hasta el último día alcanzó a agradecer y a simplemente ser orgulloso de lo que él hizo en vida, que creo que jamás dimensionó todo ese gran alcance, todo ese gran apoyo, toda esa familia que había detrás de cada entrevista, de cada plática, de cada video. Creo que jamás lo dimensionó, y no porque él quería dimensionarlo, sino porque él amaba esto, él amaba grabar, él amaba conocer a cada uno de ustedes, conocer cada cosa que había en México. Entonces él sinceramente cada cosa que hizo fue por amor a lo que hacía y por amor a su gente. Hoy es un video creo que muy bonito. Es una serie de videos que vamos a grabar mis hermanos y yo. Ramón ya inició con el suyo, sigo yo. Entonces pues estuve un poquito como nerviosa. Dije cómo lo hago interesante, cómo hago que todas estas cosas que voy a decir pues tal vez a alguien le pueda servir. Entonces pues ya, simplemente fue algo que no se planeó ni nada. Dije, lo tengo que hacer como mi papi lo hacía. Una vez que esté en la cámara, tengo que fluir. Entonces, mi gran ejemplo lo tengo aquí al lado. Decidí tenerlo aquí porque no sé si conozcan este spot. Él hizo solamente un video aquí en este spot cuando recién salió del hospital, de aquella vez que lo internaron, que todos ustedes supieron. Justamente en este sillón, en este cuarto que es su cuarto, hizo ese video. Y yo quise hacerlo aquí porque su cuarto es un lugar muy seguro para mí. Cada vez que siento que ya no puedo más, o cada vez que siento que algo está fallando en mí, o cuando necesito un consejo, me encanta entrar a su cuarto y es que en cuanto uno abre la puerta... Entonces es algo que yo he tratado de siempre inculcar a mis hijos. Y bueno, ahorita lo que dice mi hija, que le doy consejos y todo eso, se me vino a la mente inmediatamente el tema de cuando de pronto hablamos de algún pretendiente. ¿Puedo decirlo? Sí, sí puede. De pronto, bueno, mi hija me dice, ¿cómo ve? Mire, está este chavo así, y ya yo le doy mi punto de vista. No criticando a las personas, yo soy muy respetuoso de cada quien, pero sí tratando de, pues no sé, de cierto modo visualizar el futuro que le espera a ella, que nos espera como familia. Porque, pues bueno, yo ya tengo experiencia, la vida me enseña muchas cosas, y creo que cuando vemos el comportamiento de los muchachos, sus metas en la vida, cómo manejan su comportamiento, cómo se manejan. La educación que ellos tienen, los valores. Exacto, la educación que recibieron, cómo es su lecho familiar entre ellos, pues todo eso nos indica más o menos, pues a mí me da muchas pistas para saber, bueno, si mi hija se casa con este muchacho, más o menos puedo ver lo que le esperaría en la vida, ¿no? Sí. Su olor de él aún está tan profundo aquí que me encanta simplemente llegar y acostarme un ratito en su cama o sentarme aquí en su sillón. Es algo que me causa demasiada alegría porque sé que él todavía sigue aquí. Entrar a su cuarto, entrar a su recámara, entrar a su closet, ver cada una de sus prendas. Es muy curioso porque en ocasiones cuando ando así nada más como muy estresada o cuando ando haciendo ejercicio,
hay veces en las que se me aparecen bigotes de él. Y es algo que él tenía demasiado característico, ese gran bigote que a mí me encantaba su bigote, porque era un bigote muy único. Va a decir, ¿por qué estás diciendo eso? Pero yo sé que era un bigote muy único, que muy pocas veces se logra así de grande y así de tanto pelo. Él tenía un peinecito que se lo peinaba y así, porque en ocasiones se le despeinaba. Y a mí me encantaba su bigote. Yo dije, no, a ver si Ramón y Johnny lo logran tener. Creo que ninguno de los dos tiene ese gran bigote que tenía mi papi, a ninguno de los dos se los heredó. Pero bueno, es un bigote que siento que lo caracterizaba demasiado a él como persona. Y bueno, yo desde que nací lo conocí con ese bigote. Jamás lo miré sin bigote. Jamás lo miré sin bigote. Hubo una vez que se fue para Estados Unidos y allá se lo quitó, pero pues yo no estaba. Nada más mandó foto de cómo se veía, pero jamás lo miré sin bigote. Y es algo que no sé, en mis 21 años jamás lo miré sin bigote. Entonces, eran demasiadas cosas que yo admiraba de él. Yo admiraba de él demasiadas cosas, que él se ponía a leer cada libro. Había días en los que él se desvelaba leyendo el libro, nutriéndose de conocimientos, nutriéndose de tantas cosas que, pues no sé, él tenía un don, una inteligencia que muy pocas veces se logra a tal magnitud, porque él sabía de todo. Cualquier cosa que yo preguntara, cualquier cosa que yo tenía duda, ni siquiera ocupaba meterme a internet para investigar. Con que yo le dijera a él ya tenía la respuesta. Entonces, sinceramente, mi papi fue una persona muy inteligente, muy capaz de hacer muchas cosas, que yo espero que tenga un poquito de esa inteligencia que él tenía. Y pues bueno, ahora es muy rara la vida porque mi papi marchó cuando yo apenas tenía 20 años. Y es aún más raro porque cuando mi abuelito, el papá de mi papi, falleció, mi papi también tenía 20 años. Entonces, mi abuelito creo que falleció en junio. Y para noviembre mi papi cumplió sus 21 años. Y en mi caso, mi papi falleció cuando yo tenía 20 años en abril. Y para septiembre cumplí mis 21 años. Yo creo que si en ese momento a mi papi le hubieran dicho que a tu misma edad vas a dejar a tu niña, no se lo hubiera creído. No se lo hubiera creído porque yo sé que yo era la niña de sus ojos. Yo sé que yo era esa niña que él tanto anhelaba. Pues bueno, faltaba yo de despedirme. Nuevamente estoy muy agradecida con todos ustedes, con mi papi que me ha permitido estar aquí, que me puede traer aquí. Entonces, bueno, espero en otra ocasión muy pronto volver a salir, volver a aportar algo importante en los videos. Y pues bueno, nos veremos en la siguiente. Definitivamente invitada porque usted, aparte de que le brinda mucha alegría al viaje, al recorrido, también es muy útil. Ella es quien se encarga de escoger los hoteles, los restaurantes, todo. Y yo le digo, a ver, mija, busca algo y dígame el precio. Y ya, porque, no sé, ella tiene un don para buscar que yo no tengo. La paciencia principalmente, yo creo. No, yo me pongo a buscar ahí y no encuentro nada que me convenza. Y usted lo hace de una manera muy ágil, muy fácil. Vámonos. Bueno, Vámonos. bye. Porque es muy raro. Es muy rara la vida. Son 21 años. Mi papi partió cuando yo tenía 20. Y justo partió cuando yo más lo necesitaba, ¿saben? Cuando más necesitaba de un papi que estuviera ahí para poder crecer de la forma correcta. Sé que no hay una vida perfecta, pero al menos
Dios, la vida, lo hubiera dejado aunque sea unos años más. Y es muy triste porque recuerdo que cuando él estaba malito así, yo me ponía justamente en este sillón en el que estoy y lo veía acostado y yo solamente le pedía demasiado a Dios que me lo guardara, aunque sea unos años más, aunque sea unos 10 años más, no sé. No hay cantidad suficiente para poder tener aquí a mi papi. Pero yo le pedí demasiado a Dios. Lloré, hablé. Dije que lo dejara aquí, pero que lo dejara aquí sin sufrir, sin nada. Simplemente vivir, que él anduviera en el rancho, que él viera el rancho crecer como él tanto lo planeaba. Pero bueno, en ocasiones la vida tiene otros planes. Uno nunca entiende por qué esto pasó demasiado rápido. Todavía no sé cómo aprender a vivir sin él. Y creo que jamás lo voy a saber. Recuerdo mucho cuando yo estaba niña, cuando vivíamos en el rancho, que él llegaba del rancho justamente de trabajar y me decía que le quitara sus botas o que le bajara unos guaraches o que le llevara un vaso de agua. Y yo se lo hacía con toda la intención porque pues era mi papi. ¿Cómo no le iba a hacer esos pequeños favores si él me daba la vida entera? Entonces siempre cada cosa que hacíamos juntos, no sé si ya lo mencioné, que yo tenía una conexión muy bonita con mi papi. Era una conexión demasiado única que siento que muy pocas veces se logra algo así tan fuerte, y yo lo tenía con mi papi. Creo que físicamente yo soy la que más se parece a mi papi. Me encanta decir que me parezco a él porque, no sé, eso me llena de orgullo, ¿sabes? Digo, bueno, si me parezco a él, puedo lograr ser una persona tan excepcional como lo era mi papi. Y pues bueno, dejo una vara demasiado alta que sé que tal vez no la alcance, pero voy a tratar de alcanzarla. También recuerdo mucho que cuando él le pasaban cosas o tenía miedo de algo o simplemente quería hablar con alguien, siempre acudía a mí. Y era muy curioso porque, pues como una niña de 10, 15 años iba a saber de la vida como lo sabía mi papi. Y me sorprende demasiado que él siempre acudía a mí para platicarme, para desahogarse, y yo le daba consejos. Yo le decía que yo era su psicóloga, y que conmigo se podía desahogar. Obviamente tal vez eran cosas pequeñas, cosas que él sabía que me las podía platicar o que se podía desahogar con alguien. O tal vez simplemente quería esa pequeña inocencia de ver las cosas, de cómo una niña veía las cosas y tal vez él se había olvidado de ver así las cosas. Y siempre supe que él me dio una tarea muy importante, que era mantener toda la familia unida. Creo que yo y él teníamos esa conexión tan fuerte que cuando algo pasaba o cuando algo no estaba bien, cualquier persona, Johnny, mi mami, mi papi, Ramón, siempre acudían a mí o a mi papi. Siempre. Cuando algo pasaba, entonces creo que mi papi dejó esa gran imagen, que se lo agradezco demasiado,
que es que conmigo pueden confiar. Y bueno, no quiero hacer como que un video de cómo aprendí o cómo viví con él, sino más de, tal vez en otro momento haga un video de cómo, pues todos los momentos que viví con él, cómo crecí con un papi tan loco, tan excepcional. Pero ahora me quiero enfocar principalmente en cómo he aprendido a superar su partida desde hace 7 meses. Fue un día demasiado, creo que ni siquiera sé el sentimiento que tenía. Fue un miércoles 9 de abril a las 7 de la mañana. Mi papi se fue de este mundo con el amanecer. A él le encantaban demasiado los amaneceres y él se fue con un amanecer. Yo creo que ese día yo estaba en shock. No podía asimilar. Mi mente no quería asimilar lo que había acabado de pasar. Yo era como de que es que no puede. Y esto no puede ser cierto. Aún duele. Creo que después de 7 meses duele más ahorita que cuando recién pasó. Mi papi se fue con el amanecer. Y yo pude haber hablado tantas cosas con él. De que justamente un día antes en la noche yo bajé a despedirme aquí en su cuarto. Usted estaba justamente sentado en este sillón. Porque no había día, mañana ni noche en el que no viniera a su cuarto ni me viniera a despedir. Entonces recuerdo perfectamente que yo ese día, un día antes en la noche, yo bajé y me despedí de usted. Lo miré tan contento, tan feliz. Me dio mi beso de buenas noches y me subí. Me subí para mi cuarto. Y al día siguiente, ¿quién iba a pensar que iba a pasar una cosa tan grande? Jamás lo voy a entender. Jamás voy a saber por qué pasan este tipo de cosas. Es muy difícil uno para hijo afrontar la vida así, sin tu papi. Ese día yo escogí la ropa con la que se iba a ir. Yo escogí sus ropas. Creo que escogí bien, papi. Escogí una camisa blanca con su logo, un cinto muy bonito, su pantalón de mezclilla que no podía faltar, y se veía demasiado guapo. Hasta parecía que no había pasado nada. Justamente este sombrero que mi papi tiene en esta foto, justo ese sombrero le
se lo eché en su caja. Yo creo que va a decir a mí, ¿para qué me lo echaba? Mejor se lo hubiera puesto. Se lo quise echar porque se tenía que llevar algo que tanto le encantaba. Yo sé que lo que más le gustaba eran sus sombreros. Ese sombrero, ese estilo de sombrero, él lo empezó a utilizar porque yo le regalé uno. Recuerdo muy bien que él siempre dijo que él no iba a usar un sombrero de ese estilo porque no le gustaba. Y bueno, un día yo le regalé uno para Navidad, le regalé uno con ese estilo. Y le gustaron tanto que jamás los dejó de usar. Entonces, cuando pasó todo, quise que usted se llevara ese sombrero. Y sé que desde donde sea que usted esté, me está viendo con la ropa que le escogí y su sombrero. Yo quise escoger su ropa porque creo que en esos momentos uno no sabe qué hacer, uno no sabe, no sé, uno no sabe nada. Y yo estaba tan perdida, tan que no lo podía creer. Yo creí que papi se había ido al rancho y pronto iba a volver. Luego entendí que no. Luego supe que tenía que ser fuerte, porque un día él y yo lo platicamos. Tuvimos esa plática y él me dijo que yo tenía que ser fuerte si algún día él no estaba aquí. Ese día, 9 de abril, fui la persona más fuerte por mi papi, por mi mamá y por mis hermanos. Perder a un papá es algo tan duro, es algo tan fuerte, y más perderlo cuando lo sigues necesitando demasiado. Yo lo perdí a mis 20 años, aún con toda una vida larga por recorrer. Entonces creo que perderlo a esta edad es aún más fuerte y es aún más difícil de avanzar. Después de que usted ya no estuvo, pasaron demasiadas cosas, papi. He mantenido la vida tal cual como usted me dijo, pero ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil. Me hubiera encantado que este año usted lo pudiera ver. Fue un año demasiado intenso, más porque usted no está. He de decir que cambió demasiado. Mi forma de ver las cosas ya no es como antes. Su partida me afectó mucho. Y tengo que aprender a vivir sin usted aquí. Yo creo que es lo más difícil. Es lo más difícil que me ha pasado. Y es lo más difícil que voy a tener que seguir afrontando toda mi vida. Porque creo que jamás voy a aprender a vivir sin usted. Porque usted lo era todo para mí. Entonces, el que no esté aquí se convirtió en mi mayor miedo. Mi mayor miedo se hizo realidad el día en que usted partió. El día en que usted ya no estuvo aquí, mi miedo se hizo realidad. Pero a pesar de ser mi miedo más fuerte, sigo aquí. Sigo aquí. Si pude sobrevivir a una pérdida tan fuerte, sé que voy a poder aprender a vivir. No digo que sin usted, porque jamás habrá una vida en donde aprenda a vivir sin usted. Pero sí tengo que aprender a vivir